Tenemos hasta ahora mecanismo miogénico de Baylis, tenemos lo que es metabolitos locales, tercero autacoides, cuarto, que lo hemos visto parcialmente, el efecto de la compresión, que es un fenómeno físico que influye sobre mi hiperemia metabólica. Y entre los factores físicos, pues también es simplemente, por ahora, después lo nombraremos más, uno es la compresión, lo otro es el efecto de la temperatura, lo cual nosotros después lo aclaramos más, pero la compresión ya vemos que durante el periodo de la contracción hay un impedimento de la irrigación, hay disminuida, eso se manifiesta en todo lo que sea músculo, entre ellos el estriado, el músculo cardíaco. Por lo tanto, nuestra irrigación, principalmente el ventrículo izquierdo, va a ser durante la diástole, no durante la sístole, donde no se logra buena perfusión a través de la pared miocárdica. El ventrículo derecho no tiene tanto problema porque el ventrículo derecho no tiene casi generación de fuerza. Entonces, la relajación se vuelve importante en ese caso. Los ejercicios en el músculo osteoesquelético ya vimos, cuando la relajación está impedida, como los ejercicios netamente con predominio anaeróbico, pues dan fatiga muy rápida. El efecto de la temperatura es simplemente saber que es un vasodilatador, una vasodilatación, la temperatura elevada, y un vasoconstrictor, la temperatura que está disminuida. Por eso la gente frecuentemente al vasodilatar en la costa o en las zonas donde hay temperatura alta, frecuentemente logran aumentar la presión capilar. Lo mismo pasa con las vénulas. No hay buena constricción, entonces hay aumento de la presión capilar y salida de líquido hacia afuera con predominio de edema. Esos son factores entonces físicos, y ya nosotros prácticamente nos queda por apuntalar un factor muy importante, que es el endotelio. Y el endotelio, sí tenemos que ver algunas cosas. El endotelio sano cumple estas funciones. Primero, tiene algunos efectos que es anticoagulante. Su efecto anticoagulante lo implica en tres cuestiones. Primero, porque es un antiagregante plaquetario, porque promueve algunos factores que son propiamente anticoagulantes, que lo veremos sobre sus factores de coagulación, y es un profibrinolítico. Estas funciones anticoagulantes del endotelio van enfrentadas con un efecto procoagulante que tiene el mismo. Ese efecto procoagulante del endotelio, a su vez, tiene una alternativa adicional que, fuera de ser procoagulante, es proinflamatorio, que también está estudiado. Este efecto procoagulante es evitado en un endotelio sano, que se llama funcional. Cuando el endotelio se daña, se habla de disfunción endotelial, y en la disfunción endotelial este efecto pierde con este, y entonces empieza a promoverse toda una acción procoagulante y proinflamatoria que nos va a explicar a nosotros la tendencia a hacer complicaciones como placas de aterosclerosis. Segundo, el endotelio sano es contribuidor a la vasodilatación normal que hay en el tono de los músculos lisos del cuerpo. Vasodilatación que es mediada predominantemente por la producción de óxido nítrico, de factor hiperpolarizante derivado del endotelio, y por la prostaglandina I2. Pero no hay que desconocer que, como todo, el endotelio es un vaso, puede también producir vasoconstricción por su efecto en la producción de endotelina, cuyo papel en fisiología no es muy claro, pero en algunas patologías como la preeclampsia y en hemorragias intracerebrales tiene algún papel importante provasoconstrictor que hay que tratar de evitar. Entonces siempre vemos como que la naturaleza pone sus contrarios enfrentados, solo que cuando el endotelio sano es funcional, predomina la anticoagulación, predomina un efecto vasodilatador para evitar un exceso de vasoconstricción, sabiendo que no vamos a negar que hay un tono basal que es vasoconstrictor, pero el que no sea exagerado va dado por este equilibrio que los vasodilatadores hacen que los vasoconstrictores no vayan a predominar.
Y tercero, es que el endotelio sano es un endotelio antiinflamatorio. Ese efecto antiinflamatorio del óxido del endotelio va enfrentado con su efecto inflamatorio que puede descubrirse cuando yo tengo un endotelio que está disfuncional. Entonces eso es lo que es verdaderamente interesante del endotelio. Entonces vamos a entrar a hablar un poquito de estas actividades del endotelio sano y del endotelio disfuncional, porque prácticamente todas las enfermedades que nosotros estamos viendo ahora crónicas y aún muchas agudas en medicina son con problemas de inflamaciones crónicas, con disfunciones endoteliales de fondo. Y eso es bueno tenerlo en cuenta para ser claro. ¿Qué actividades antiplaquetarias, por ejemplo, podría tener el endotelio? Antiplaquetarios. Funciones antiplaquetarias del endotelio. Son 3. Óxido nítrico, prostaglandina I2 y una ectoenzima, que es la encargada de evitar que la plaqueta tenga agregación plaquetaria, que es la CD39. Bueno, entonces, en todo caso, estas 3 sustancias, óxido nítrico, prostaglandinas y ectoenzimas, son sintetizadas constitutivamente producidas por el endotelio por vía de la prostaciclina, la ciclooxigenasa, ayudada después por la fosfolipasa 2, que es la que degrada ácido araquidónico, a partir del cual la ciclooxigenasa hace las prostaglandinas. Los niveles aumentados de AMP cíclico plaquetarios por efecto de la prostaciclinas, aumentan los niveles de AMP cíclico plaquetarios, y en la plaqueta, como el AMP cíclico es un inhibidor de la contracción, evita que haya un cambio en la forma y no vaya a poder existir buena secreción y cambios en la forma en la plaqueta, evitando así que se pueda pegar la unión del factor von Willebrand y el fibrinógeno a la plaqueta y que pueda empezar el periodo de agregación plaquetaria. En cuanto al óxido nítrico, también es un antiagregante plaquetario, fuera de que junto con la prostaglandina son poderosos vasodilatadores, en cuanto a que esto aumenta los niveles de guanilato ciclasa, GMP cíclico, y el GMP cíclico inhibe las corrientes de calcio intraplaquetario, lo que disminuye cambios conformacionales para que la plaqueta exprese las glicoproteínas 2B3 en la superficie como prerequisito para que el fibrinógeno pueda unirse y haya adhesión leucocitaria plaquetaria. Además, el óxido nítrico nosotros habíamos visto que tiene algunas funciones fuera de antiagregante plaquetario, que es una inhibición de la migración de los leucocitos, además de que es un antiagregante plaquetario. Y es un inhibidor de la proliferación del músculo liso, que frecuentemente cuando migra y se desdiferencia le da por proliferar y está implicado en el desarrollo de la placa aterosclerótica en cardiovascular. Se dice que los estímulos proaterogénicos hacen por factores de estimulación en la pared media del vaso que el músculo liso se desdiferencie de un músculo liso con fenotipo adulto a un fenotipo mesenquimatoso, donde adquiere la capacidad de ser secretor y de proliferar. Bueno, esas son funciones en términos importantes. La CD39, que es una ectoenzima endotelial, una proteína que es integral de la membrana y es activada por sustrato, neutraliza los niveles de ADP, que es importante para ser un agregante plaquetario. Entonces la CD39 lo que coge es
el ADP lo neutraliza convirtiéndolo en AMP. Y esto en adenosina, y se sabe que la adenosina es un antiagregante plaquetario. Las actividades anticoagulantes son funciones antiplaquetarias. Las funciones anticoagulantes del endotelio tiene que ver primero con la síntesis de el endotelio sintetiza una serie de, como dijéramos, una serie de glicosaminoglicanos. Pongámoslo aquí, vamos que esto es una célula endotelial y vamos a hacerle como, estos serían los glicosaminoglicanos. Y aquí yo colocaría la antitrombina 3, que se pega a estos glicosaminoglicanos. La heparina simplemente favorecería este enlace más fuerte entre la trombina 3 y estos glicosaminoglicanos, y por eso son glicosaminoglicanos tipo heparansulfato y dermatansulfato que me llevarían a que se produjera una mejor fusión entre antitrombina 3 y glicosaminoglicanos. Lo que hace esto es recibir trombina, aquí la trombina. Entonces la trombina, que es un factor procoagulante, va a quedar inhibido acá. En ese caso, en el caso de, aquí hay otro que es el cofactor 2, que sería el equivalente a la antitrombina 3, que estaría en vez de implicado sobre la inactivación de la trombina, estaría inactivando el factor 10, factor 5 de la coagulación acá, factor 5. Entonces por esto es una manera de que uno poder decir que uno de los anticoagulantes en el endotelio tiene que ver con la antitrombina 3. Ahí estaría el mecanismo de implicación de la acción de la heparina, que promovería la neutralización de esas proteínas acerínicas, como diría la trombina, por favorecer la unión mejor entre la antitrombina y con esos glicosaminoglicanos. Lo otro que tengo que es importante aquí es la trombomodulina. La trombomodulina la hace el endotelio, y esa trombomodulina tiene de papel importante que la trombina se va a pegar a la trombomodulina. Esto pega trombina, y la unión de trombina con la trombomodulina nos va a favorecer la activación de la proteína C. Activación de la proteína C. La proteína C, esa proteína C activada, estimula la proteína S, y esa proteína S tiene la función de poder bloquear factores 5 y 8 de la coagulación. 5A, factor 8A. Que es un efecto netamente anticoagulante. Además se ha visto que la proteína C activada suprime una cosa que es muy importante. La APC suprime la expresión de moléculas de adhesión en el endotelio, o sea que es un antiinflamatorio. Por lo tanto, todo lo que me entorpezca a mí la producción de la vía de la proteína C activada me va a favorecer a mí la inflamación. También inhibe la apoptosis. Y para colmo de males, fuera de inhibir la apoptosis, es un inhibidor de factor nuclear kappa beta. O sea que es muy claro ya, miren acá lo demasiado importante, miren un factor que tiene que ver con la vía de la coagulación, y
ser anticoagulante, es ser antiinflamatorio y ser antiadhesión, que es antiinflamación. O sea que van pegados de la mano, antiinflamación, anticoagulación. Y uno de los nexos más importantes es la proteína C activada, estimulada de esta manera por la trombina trombomodulina. Por lo tanto, la APC suprime la expresión de moléculas de adhesión endotelial, inhibe la apoptosis y disminuye la actividad del factor nuclear kappa beta. Además de eso, la trombomodulina también tiene otros efectos que son importantes. Por ejemplo, inactiva el factor 10A, la trombomodulina en forma directa. Y la proteína S inhibe la actividad del factor tisular. Y ese es importante porque se empieza la vía extrínseca de la coagulación. Además de que otros de los factores que la APC bloquea, por ejemplo, el PAI, inhibidor del activador del plasminógeno. Si el inhibidor del activador del plasminógeno funciona, no deja funcionar la plasmina, entonces no deja hacer fibrinolisis. Esto, al inhibir el PAI, favorece la fibrinolisis y que sea un endotelio que sea sano. Entonces la APC tiene muchas funciones. Es antiinflamatorio, antiapoptótico, es pues promueve la fibrinolisis y es anticoagulante también por su efecto anti-PAI, y la trombomodulina, que es de donde ella inicialmente para activar la proteína C, también tiene un efecto antifactor 10. Y para colmo males, la misma proteína S, para mayor efecto, es un bloqueador del factor tisular de la coagulación. Además de ello, el endotelio, como si fuera poco, llevamos 3 efectos, que son la antibiombina 3, la trombomodulina como tal, el factor A, la proteína C activada, y es la producción de un inhibidor por el endotelio ya comprobado, de un inhibidor del factor tisular, un inhibidor del factor tisular, que es el que empieza la coagulación, factor tisular, de la vía del factor tisular, sintetizado por el endotelio, y es muy importante tenerlo en cuenta. Para culminar estas funciones anticoagulantes y que nos queden claros del endotelio, esas son las anticoagulantes. Teníamos ya las antiplaquetarias y nos quedan las actividades profibrinolíticas. Y las actividades profibrinolíticas es que el endotelio produce TPA, activador del plasminógeno tisular, y eso es importante porque además de ello, sintetizado por el endotelio en respuesta a varios estímulos inflamatorios, y genera plasmina, porque el plasminógeno, al ser activado, coge y va a alborotar toda la vía de activar la plasmina para que la coja la fibrinógeno y la convierta, la fibrina termine pues en productos de degradación de la fibrina. Degradación de la fibrina. En productos de degradación que son importantes, activador del plasminógeno tisular, activa el plasminógeno, y el plasminógeno, entonces, al ser activo en forma de plasmina, va a coger la fibrina y la va a degradar en sus productos de degradación. Eso es muy importante porque los productos de degradación tienen potentes acciones antiplaquetarias y antitrombóticas, lo que es increíble. Estos mismos productos de degradación de la fibrina tienen efectos anticoagulantes. ¿Qué factores anticoagulantes? Que ellos son con efectos antiplaquetarios y con efectos en contra de la coagulación. Entonces, bueno, tener en cuenta esa cuestión.
También la actividad de profibrinolítica del endotelio es una de las actividades más importantes que tiene para controlar los fenómenos de coagulación. Y por último es que también otros fibrinolíticos produce uroquinasa, que también tiene un papel importante para la fibrinolisis. Y es algo que hay que tenerlo en cuenta. Las citoquinas, por ejemplo, lo que es simplemente para hablar, las citoquinas, que es de toda la inflamación. Por ejemplo, los lipopolisacáridos, las endotoxinas, ciertas infecciones, hacen que, bueno, otra vez, para la aterosclerosis, LDL oxidado, también, que es un factor proaterogénico, o los niveles de homocisteína muy altos. Todo esto se ha visto que aumenta la expresión del factor tisular. Y esa fracción, esto es un procoagulante que sintetiza normalmente el endotelio. Entonces va a romper el equilibrio en favor de hacer una gran producción de producción de factor tisular. El problema es que el endotelio sintetiza también factor 10, factor von Willebrand y receptores para todos los factores proteásicos y simógenos de la coagulación, como para cofactores, por ejemplo, factor 10, 12, el 9, el 5, el 8, son todos promovidos por el endotelio no sano y funcional, además que es un gran productor de factor tisular, que es el que va a iniciar para nosotros muy buena parte de los estímulos de estas proteasas que van a tener que ver con la coagulación. O sea, en resumidas cuentas, nuestro endotelio nos va a salvar en la medida de que esté sano. Un endotelio sano es un endotelio anticoagulante, vasodilatador y antiinflamatorio.